Bien, hermanos, el Señor nos ayude. Entonces, vamos a entrar al capítulo 8. Vamos a compartir esta pantalla. Aquí estamos. Bien, entonces hoy día nos metemos en el capítulo 8 a mirar lo que el Señor tiene. Bueno, el capítulo 8 es el carnero y macho cabrío. Tiene que ver con los propósitos de Dios para el pueblo judío durante el tiempo de los gentiles. Esto es bien importante, hermanos, porque aquí entramos a una tercera sección del libro. Ustedes se acordarán que yo al principio les comenté que el libro ha sido escrito en el capítulo 1. Daniel escribe todo lo relacionado a cuando él es llevado a Babilonia, el tema de que él no se contaminó con la comida del rey, lo escribe en hebreo, porque está hablándole al pueblo hebreo. Pero cuando Daniel entra al capítulo 2, cambia el lenguaje o el idioma y lo escribe en arameo. ¿Por qué? Porque el arameo era el idioma de los gentiles. No se olviden eso, esto es bien importante. Y porque los capítulos 2 al 7 hablan de todo la supremacía de los gentiles sobre el pueblo de Israel y el reino de los gentiles, habla de todo lo que los gentiles van a hacer de manera, entre comillas, arbitraria, porque Dios lo ha permitido. Entonces, Daniel, guiado por el Espíritu sin duda, escribe esto en arameo, como que le está hablando al reino de los gentiles. Pero cuando entramos al capítulo 8, nos encontramos que Daniel nuevamente escribe en hebreo. ¿Por qué? Porque a partir del capítulo 8, vamos a hablar de los propósitos de Dios ahora para el pueblo judío. ¿Ok? El propósito de Dios para el pueblo judío durante el tiempo de los gentiles. O sea, durante el gobierno de los gentiles, Dios tiene propósitos para el pueblo judío y eso lo va a escribir en hebreo. Por eso es que esta secuencia es importante. Esto va a venir en el examen de cajón, ¿eh? Así que tome nota. Capítulo 1 escribe en hebreo y voy a preguntar por qué. ¿Por qué en hebreo y por qué en arameo y luego por qué en hebreo? Pues no. 2 al 7 habla de todo el gobierno de el plan de Dios para los gentiles y luego en el 8 el plan de Dios para los judíos en el tiempo de los gentiles. ¿Ok? Eso es importante. Bien, vamos a mirar entonces una introducción. El tema de esta sección que hoy empezaremos a tratar tiene que ver, ya lo dije, con los propósitos de Dios, con el pueblo judío durante los tiempos de los gentiles, haciendo énfasis en lo que ha de acontecer a dicho pueblo judío cuando el anticristo haga su aparición en el escenario de la historia. Recuerden que Dios, a partir de aquí, va a hablar sobre la esperanza de los judíos en medio del obrar de los gentiles, incluyendo el anticristo. ¿Okay? Esta tercera sección comienza con la visión de una lucha entre un carnero y un macho cabrío, símbolo de la lucha entre el imperio medo-persa y el greco-macedonio, eso del capítulo 8, del 1 al 8. Entonces hay una lucha que se narra entre el imperio medo-persa y greco-macedonio. Entonces, esto es bien, bien importante. ¿Okay? Además, seguidamente aparece un cuerno pequeño que persigue y destruye al pueblo judío, y esto lo vemos entre el 9 y el 14 del capítulo. Entonces, esta es una introducción para entrar de lleno a lo que nos vamos a abocar hoy día. El contenido de la visión, que está entre los versos 1 al 14, vamos al marco histórico en que ocurrió la visión. Si ustedes leen ahí, dice, en el año tercero del reinado del rey Belsasar, me apareció una visión a mí, Daniel, después de aquella que me había aparecido antes. Vi en visión, y cuando la vi, yo estaba en Susa, que es la capital del reino de la provincia de Elam. Vi pues en visión, estando junto al río Ulai.
Entonces, la visión del capítulo 7 ocurre en el año primero de Belsasar. O sea, quiere decir 553 antes de Cristo. Esto lo vimos la semana pasada. Y la visión del capítulo 8 tuvo lugar 2 años más tarde, o sea, en el 551 antes de Cristo, a los 69 años de edad de más o menos de Daniel, ¿no? Daniel tenía más o menos 69 años de edad en ese momento. Pero es interesante porque esta visión aparece justo en el tercer año de del reinado de Belsasar, justo cuando también sucedió la famosa inscripción en la pared, ¿no? Mene, mene, tu, mene, mene, tekel, uparsin, que fue justamente también en ese año. Ahora, ¿dónde fue? En Susa, la capital del reino de la provincia de Elam, una de las 3 ciudades más importantes del imperio persa. Susa lo vamos a ver muchas veces nombrado en las escrituras, inclusive en Nehemías también se habla. Y luego dice junto al río Ulai. Algunos han sugerido la posibilidad de que Daniel no estuviese físicamente presente en Susa, sino que fue llevado en espíritu, es decir, en la visión. Bueno, es lo que algunos sugieren. No podríamos confirmarlo, pero dado de que no es un lugar cercano, se cree que de repente fue llevado en espíritu. Bueno, no cambia en nada esto, pero es una sugerencia que algunos estudiosos han dado. El carnero de 2 cuernos representa al imperio medo-persa. Miren ustedes, verso 3 y 4. Alcé los ojos, perdón hermanos, pero alcé los ojos y miré, y he aquí un carnero que estaba delante del río y tenía 2 cuernos. Y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro, y el más alto creció después. Vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte y al sur, y que ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escapase de su poder, y hacía conforme a su voluntad, y se engrandecía. Este animal, que aquí se grafica, tenía 2 cuernos. Obviamente algo normal en un animal como este, un carnero tiene 2 cuernos. Pero lo sorprendente es que uno de los cuernos creció y se hizo más alto que el otro. Y el verso 20, si ustedes van a la palabra, dice que aclara que se refiere al imperio de los medos y persas. Dice, en cuanto al carnero que viste que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y Persa. Ahora, un cuerno más alto que el otro, la historia universal confirma que los medos llegaron a ser un poderío de mayor importancia que los persas en el siglo 7 a.C., o sea, en los 600 más o menos. Pero cuando Ciro el Grande asciende al imperio medo-persa, los persas crecieron en influencia. Y por el año 550 a.C., los persas tomaron el control de Media. Entonces, ahí se ve cómo se cumple la profecía del cuerno que crece más que el otro. Y hermanos, esto es impresionante, ¿no? Los detalles, los detalles. Luego dice que, vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte, y que ninguna bestia podía parar adelante, ni había quien escapase de su poder, y hacía conforme a su voluntad, y se engrandecía. La unión de medos y persas en un solo imperio creó un ejército poderoso que conquistó territorios hacia el oeste, norte, sur. Se habla mucho del imperio medo-persa, ¿no? La historia universal habla como un gran imperio en su momento. Ahora, el macho cabrío
representa el imperio griego. El verso 21 lo dice, el macho cabrío es el rey de Grecia y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. Ahora, el cuerno notable, según el verso 21, se dice que es el rey primero de este imperio griego. Sin duda, se refiere a Alejandro Magno. Ustedes van a la historia universal, más o menos en el 330, por ahí, surge Alejandro Magno, y Magno, quien con velocidad meteórica conquistó el mundo conocido en aquellos días. Y miren lo que dice allí, ¿no? Mientras consideraba esto, verso 5, he aquí un macho cabrío venía del lado del poniente sobre la faz de la tierra sin tocar tierra. Esta expresión se refiere a la velocidad con que Alejandro ejecutaba sus campañas militares. Dice la historia universal que más o menos en 10 años Alejandro Magno ya había conquistado todo el mundo conocido en ese momento. Su poderío y fuerza son descritos en la manera en que se enfrenta al carnero, ¿no? Ustedes miren ahí, dice. Dice que, a ver dónde está. Mientras yo consideraba esto, hay aquí un macho cabrío venía del lado del poniente, y dice, sin tocar tierra, aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos, y vino hasta el carnero de 2 cuernos que yo había visto en la ribera del río, y corrió contra él con la furia de su fuerza, y lo vi que llegó junto al carnero, y se levantó contra él, y lo hirió, y lo quebró sus 2 cuernos, y el carnero no tenía fuerza para ponerse delante de él, lo derribó por tanto en tierra, lo pisoteó, y no hubo quien lo librase al carnero de su poder. Ahí está, ¿no? Lo hiere, levanta sus 2 cuernos, lo derriba en tierra, lo pisotea. O sea, ahí habla, es una expresión de avasallamiento, ¿no? Esa era el poder y fuerza del imperio griego. Tremendo. Y acá está una figura que yo quería que veamos, ¿no? Ustedes miran acá lo que es Daniel 2, el sueño de Nabucodonosor, la estatua, la imagen de cabeza de oro, brazos y pectoral de plata, muslos de bronce, luego piernas de hierro y pies hierro y barro cocido. En el capítulo 7 que vimos la semana pasada es un paralelo, ¿no? El león, el oso, leopardo, la cuarta bestia que viene a ser Roma y luego la parte de cuerno pequeño, el hierro y barro cocido en la época posterior ya final. Pero el capítulo 8, aquí volvamos, el Daniel 2 y Daniel 7 hablan de, no se olviden, del tiempo de los gentiles, del gobierno de los gentiles, pero ya en el capítulo 8, Daniel va a hablar del propósito de Dios para Israel, para los judíos, en el tiempo de los gentiles. Es un mensaje de esperanza tremendo. Y ahí vemos al carnero, luego tenemos al macho cabrío, un cuerno que se rompe y salen 4, y luego el cuerno notable del cual vamos a hablar dentro de un instante. Entonces, aquel gran cuerno, dice el verso 8, es interesante, y el macho cabrío se engrandeció sobremanera. Estamos hablando de quién? Alejandro Magno se engrandece, el imperio griego se engrandece, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Ahora, este versículo profetiza la inesperada muerte de Alejandro Magno. Dicen los historiadores, la historia universal, que su vida fue truncada de manera misteriosa. Algunos piensan que lo envenenaron, algunos piensan que algo le dieron y Alejandro Magno en la flor de su vida, 40 años, muere misteriosamente. El verso 22 nos confirma, ustedes lean ahí, que los 4 cuernos que salieron luego son 4 reinos, miren. Y en cuanto al cuerno que fue quebrado,
y sucedieron 4 en su lugar, significa que 4 reinos se levantarán de esa nación, aunque no con la fuerza de él. Hay detalles, hermanos queridos, que son impresionantemente eh, específicos, detalles precisos. El imperio griego, según la historia universal, fue dividido entre sus 4 prominentes generales. Casandro, quien se quedó con Macedonia y Grecia, miren cómo se dividen el imperio. Ptolomeo, todos son conocidos, o sea, si alguno ha estudiado la historia universal y se acuerda de Casandro, de Ptolomeo, de Seleuco, de Lisímaco. O sea, Casandro, ellos eran sus prominentes generales de Alejandro Magno, ¿no? Y Casandro se queda con Macedonia y Grecia. Ptolomeo, quien tomó Egipto, Libia, Arabia y Palestina. Seleuco se queda con Babilonia, Siria y gran parte del Asia Menor. Y Lisímaco tomó Tracia, Bitinia y varias provincias del oeste. O sea, se divide en el imperio y, hermanos queridos, esta precisión de la profecía se da, o debemos notarlo, que el ascenso y la caída de Alejandro se cumplió literalmente 200 años más tarde de que Daniel recibiera la profecía que se le reveló a Daniel. Ahora, cuando uno lee esto con tal precisión de detalles, y vamos a ver más de esto en los capítulos siguientes, uno puede entender a la crítica, ¿no? O sea, ustedes saben que la escuela liberal es una escuela que critica o que intenta desterrar y sacarle a la Biblia todo lo sobrenatural. La escuela liberal dice, no, 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 los mitos, hay que sacarle, hay que desmitologizar la Biblia, hay que quitarle todo lo sobrenatural, todo lo que figura, ellos hablan del cruce del Mar Rojo y le quitan todo lo sobrenatural. Entonces, cuando uno lee esto, uno puede decir, pues efectivamente pareciera que Daniel hubiera escrito cuando ya esto había sucedido, ¿no? Pero cuando uno va a los escritos y a las fuentes, evidentemente no hay forma de negar que Daniel escribió en el 600 o en el 550, 500. O sea, no hay forma de evitar que eso fue así. Pero ¿qué significa esto, hermanos? Que tenemos un Dios que ha dado precisión en lo que Él da, que en su profecía. A mí me impresiona cuando yo leo esto y digo, Señor, qué increíble eres tú. Y hermanos, si Dios cumplió las profecías de Daniel con tal detalle de exactitud y tales fineza de detalles, hermanos, esto nos debería de causar una sensación maravillosa en el corazón, porque Dios nos ha dado a nosotros también promesas. Dios nos ha dado promesas que tienen detalles. Y si Dios cumplió esto 200 años más tarde, 300 años más tarde, quiere decir que Dios es un Dios que cumple lo que promete, que cumple lo que dice. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y hermanos queridos, esto nos debe de llenar de gozo, de esperanza, porque nuestro Dios es un Dios que no se queda con lo que dice, sino que lo cumple, lo transmite, lo lleva adelante. Me hace pensar mucho en las profecías del Señor Jesucristo, desde su primer advenimiento, ¿no? Qué lujo de detalles, ¿no? Que nacería de una virgen, que nacería en Belén, que sería, que se iría a Egipto, o sea, detalles que Dios cumplió. Ahora, hermanos, el Señor Jesús dijo que Él vendría por segunda vez. Y eso
no va a dejar de cumplirse. Eso es una realidad. Y yo considero que Dios, al hablarle a Daniel y al hablarle con detalles de la historia de su tiempo y posterior a su tiempo, y cumplirlo, y que nosotros lo veamos ahora como hecho cumplido ya, es como diciendo Dios, mira, yo lo hice una vez y lo voy a volver a hacer. Y lo voy a volver a cumplir. Yo hice una vez, abrí el mar rojo, y yo abriré el cielo, derramaré mi gracia, traeré mis juicios. Yo lo voy a hacer. Y tú estás dentro de ese plan donde yo te he puesto. Por eso esta es una profecía que para Daniel era una esperanza. Por eso decimos que es el plan de Dios para los judíos en el tiempo de los gentiles. ¿Por qué? Porque Daniel estaba afligido. ¿Qué va a ser de Israel? ¿Qué va a pasar con Israel? Estamos deportados, ya pasó Babilonia, ahora están los medopersas. ¿Qué va a venir luego? ¿Y cuándo se cambiará toda esta historia? Y a veces nosotros nos llenamos de angustia. ¿Cuánto más ahora, no? Nosotros vemos la pandemia, vemos la situación. Yo converso con tanta gente y dice, ¿cuándo pasará eso? ¿Cuándo volveremos a vivir como antes? ¿Cuándo podremos abrazar a nuestros familiares? ¿Cuándo pasará todo eso? Pero el Señor nos dice, tranquilo, yo manejo los tiempos, yo cumplo mis promesas, yo sé lo que hago. Y este es un mensaje de esperanza para ti y para mí también. Pero sigamos mirando, ¿qué más hay? Bueno, aquí encontramos a esta profecía tremenda. Y vamos a hablar del surgimiento del cuerno pequeño, ¿no? Versos 9 al 12. Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa y se engrandeció hasta el ejército del cielo y parte del ejército y de las estrellas se echó por tierra y las pisoteó. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos y por él fue quitado el continuo sacrificio y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio y echó por tierra la verdad y hizo cuanto quiso y prosperó. Origen, esto es importante, surgirá de una de las 4 divisiones del imperio griego. Y hermanos queridos, esto nos da mayor luz porque delimita, ojo, el territorio de donde surgirá el cuerno pequeño, el anticristo. O sea, delimita porque dice, y de uno de ellos salió un cuerno pequeño. O sea, no salió. Cuando por ahí me dicen, no, que de Estados Unidos va a salir el cuerno. No, eso no dice la Biblia. ¿De dónde va a salir el cuerno pequeño? Bueno, saldrá pues del territorio de Casandro, de Ptolomeo, de Seleuco, del Sinaí. Puede salir de Egipto, de Libia, Arabia, de Macedonia, de Grecia, de Siria. De esa zona surgirá el cuerno pequeño. Características de las actividades del cuerno pequeño. Hay 4 que debemos notar. Verso 9. Y creció mucho al mar y al oriente y hacia la tierra gloriosa. Su victoria militar, el cuerno pequeño tendrá grandes victorias, especialmente contra la tierra gloriosa Canaán, contra los judíos. Su persecución de los santos, verso 10, y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. El ejército y las estrellas son símbolos del pueblo de Israel. Las estrellas caídas se refieren a la persecución del pueblo de Dios, eso está en el 24, y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, y causará grandes ruinas y prosperará y hará arbitrariamente, destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Ahí está. Además, su blasfemia, verso 11, aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos y por él fue quitado el continuo sacrificio y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Se engrandecerá contra Dios, hablará blasfemias,
atacando a su pueblo y su santuario, pero también tomando las prerrogativas de Dios para sí. Se va a hacer llamar Dios. Y su sacrilegio, verso 11b, ¿no? Y por él fue quitado el continuo sacrificio y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Y a causa de la prevaricación le fue entregado al ejército junto con el continuo sacrificio y echó por tierra la verdad y hizo cuanto quiso y prosperó. Suspenderá los sacrificios y profanará el templo de Jerusalén. Las cosas que son preciosas para el pueblo de Dios serán pisoteadas por aquel rey inicuo. O sea, va a ser terrible esto. Ahora, vale mencionar que muchos intérpretes han declarado que el cuerno pequeño del capítulo 8 que estamos estudiando fue Antíoco IV Epífanes, que más o menos ahí apareció por el 163 a.C., diferente al cuerno pequeño del capítulo 7. Ahora, sin embargo, hay que decir que esto no es posible, porque aunque Antíoco cumple parte de la profecía, no lo hace totalmente. Antíoco Epífanes, pues, sacrificó un chancho ahí, pues, en el altar, pero no es totalmente, no cumple totalmente la profecía, ¿no? Ahora, lo que sí podemos entender, yo les he explicado a muchos de ustedes en mis cursos anteriores, que existe un concepto que se llama la proyección profética, ¿no? Que es cuando el profeta dice una verdad y se proyecta. Entonces se proyecta con un cumplimiento cercano, intermedio o lejano. Entonces, muy probablemente, esta profecía tiene un cumplimiento inmediato en Antíoco Epífanes, pero incompleto, o sea, parcial. Un poco así como cuando ustedes leen Isaías y se habla de la Virgen María, ¿no? Y concebirá y dará a luz un hijo y su hijo se llama Emanuel. Bueno, hay un cumplimiento inmediato, porque si hay una mujer que tuvo un hijo virgen, qué sé yo, pero el cumplimiento real, final y total es en la Virgen María, ¿no? Entonces, Antíoco no cumple con toda la profecía y en vista de ello podemos decir que posiblemente es un prototipo del cuerno pequeño profeta. Un prototipo. Ahora, nosotros, inclusive muchos estudiosos cuando apareció Hitler, ellos decían que él era el anticristo. Pero también, ¿no? Podría verse como un tipo. Ahora, hermanos, el anticristo, todos los prototipos vistos, entre comillas, son unos lactantes, pues, al lado del anticristo, ¿no? ¿Cómo va a ser en cuanto a su malvado obrar, ¿no? El anticristo no va a tener comparación con ninguna manifestación previa, no va a haber comparación. Ahora, el tiempo de duración de la profecía, bueno, entonces oí a un santo que hablaba y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? Y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Aquí se menciona el tiempo que estará profanado el templo de Jerusalén, que son 2300 días. Estos días no tienen explicación en la interpretación de la visión, pero es posible que tengan significado en la gran tribulación. Quizás indiquen el periodo de 7 años, algo acortado según Mateo 24, 21 y 22. Dice que en aquellos días los días serán acortados, ¿no? Porque, hermanos, si ustedes sacan la cuenta, 2300 días son casi 7 años. Y si ustedes van a Mateo 24, 21, Mateo 24, 21 dice, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá, y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, más por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Algunos dicen que ese serán acortados
Son casi 7 años. Y esos 2300 días son un periodo justamente de la tribulación. Los últimos 3 años y medio de sacrilegios durante la gran tribulación, más un intervalo después de la venida de Cristo, durante el cual se reconsagrará el templo. Entonces, esto es un poquito para entender, y acá tengo un gráfico. Miren, luego vamos a analizar este gráfico de las 70 semanas, porque no es nuestro tema ahora, pero quiero ver... Para preguntar al menos si hay para delivery. ¿Te puedo llamar un número? ¿A quién? No sé, hasta allá. No, te puedo llamar para que vayas. A ver, ahí cortamos. Ya. Vamos a mirar aquí en la última semana, la semana 70, la tribulación será de 7 años. Los primeros 3 años y medio se le llama la tribulación. Los segundos 3 años y medio se les denomina la gran tribulación. ¿Por qué? Porque en los primeros 3 años y medio el anticristo se muestra pues como el gran salvador del mundo, del sistema. Se muestra como el gran hombre carismático que habla grandes cosas y la gente va a decir, este es el hombre que necesitaba el mundo. Claro, inclusive hará una alianza con Israel. Pero ¿cuándo se rompen los palitos? Cuando en el santuario, en el templo de Jerusalén, el anticristo se autoproclame Dios sacrificando un cerdo en el altar. Eso es lo que llama la abominación desoladora. A partir de ahí se rompe la alianza y empieza la gran tribulación. Israel se da cuenta de lo que está sucediendo y se genera ya cosas que en Apocalipsis se comenta, el gran avivamiento en Israel, los 144,000, etcétera, etcétera. Entonces, es un poquito para tener una idea de de qué está hablando con las 2.300 días, que son casi 7 años de la tribulación, que podría ser ese el significado. Ahora, la interpretación de la visión, del 16 al 26. Y oí una voz de hombre entre las riberas de Ulai, que gritó y dijo, Gabriel, enseña a la visión. Vino luego cerca de donde yo estaba y con su venida me asombré y me postré sobre mi rostro, pero él me dijo, entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. Hermanos queridos, el enfoque de la visión, el ángel claramente le dice a Daniel que la visión tiene su punto climático en el tiempo del fin. ¿Ok? Si bien es cierto, se da cumplimiento a lo largo de la historia, pero su énfasis es para el fin de la ira. Verso 19. Y dijo, he aquí que yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira, porque eso es para el tiempo del fin. Ahí está, el enfoque de la visión es para el tiempo del fin. El al rey altivo de rostro, verso 23. Y al fin del reinado de estos, ya hemos hablado, del imperio griego, medo persa, griego, dice, al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, mire, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigma. Hermanos, esto es bien importante. Acá hay detalles. Al fin del reinado es cuando los transgresores lleguen al colmo. Mire, el mundo va a llegar a un punto que va a ser ingobernable. Y va a ser el escenario perfecto para que se levante alguien que traiga la solución. Que traiga, entre comillas, esperanza. Podemos resolver y arreglar este mundo. Y entonces se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigma. ¿Qué tal? Y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, y causará grandes ruinas y prosperará, y hará arbitrariamente y destruirá a los fuertes y al pueblo y los santos. En cuanto a este rey, es claro mencionar que se trata del cuerno pequeño o anticristo. El ángel hace mención
a detalles más precisos. Por ejemplo, entendido en enigmas. Esto habla de su sabiduría sobresaliente que tendrá este personaje. Será un hombre con una sabiduría sobresaliente, tremendamente carismático, tendrá un magnetismo que hará que las gentes digan, ese es el gobernador que necesitábamos para solucionar los problemas de este mundo, porque estamos ya al tope, hemos llegado al colmo. Ahora, y además, su altivez será muy notoria. Será un tipo sumamente soberbio, altivo. 2, se fortalecerá no con fuerza propia. Esto habla de que se hará fuerte a sí mismo causando destrozos. Ahí dice. Causará grandes ruinas. Levantará, prosperará y hará arbitrariamente y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Tremendo. Sí, alguien ha levantado su mano. Sí. ¿Quién es Moto G? Hola. Hermano. ¿Quién es Moto G? Para identificarlo. Hola. Nada. Ah, ya. Está conectando. Bueno. ¿Aló? ¿Moto G? Bueno. Ya. No importa. Ya, entonces, si hay alguna pregunta, pregunten, hermano, no hay problema. Entonces, es importante este detalle. Con su sagacidad hará prosperar el engaño. Otro detalle importante. ¿Quién es el rey, el padre de mentiras? Satanás. Y esto nos da a conocer su corazón mentiroso, que engañará a los hombres para engrandecerse, hará ofrecimientos mentirosos. Eso es lo que está diciendo acá la palabra. Y se levantará contra el príncipe de los príncipes. Se levantará contra la misma deidad. Blasfemará de Dios. Ahora, pero luego dice, pero será quebrantado. Gloria a Dios. Será quebrantado. Aunque no por mano humana. Tremendo, ¿ah? Dios mismo en Cristo destruirá a este ser, el anticristo. Y hermanos, imagínense ustedes, pónganse en la piel de Daniel, en los zapatos de Daniel, mirando la situación de su pueblo, mirando la situación de Israel, y viene Dios y le revela esto, y le dice, Daniel, no te preocupes, mis planes siguen intactos. Yo voy a levantar a mi pueblo, yo voy a liberarlo, yo voy a estar con... Yo quebrantaré todo lo que ven tus ojos, porque yo tengo promesas. Yo le hice promesas ¿a quién? Abraham, Isaac y Jacob. Y hermanos, nosotros somos beneficiarios de eso, porque las promesas de Dios también han sido dadas a nosotros. Y Dios en su momento bendecirá y obrará y traerá. A veces, ¿cuántas veces decimos, ¿cuándo se hará justicia? Un día se hará justicia. Un día Dios desplegará los cielos, la tierra y dirá, ahora es el tiempo. Y esto es tremendamente alentador y aleccionador. Bien, me llama la atención el testimonio de Daniel, porque ahí dice, y yo Daniel, verso 27, quedé quebrantado y estuve, dice, enfermo algunos días. Y cuando convalecí atendía los negocios del rey, pero estaba espantado a causa de la visión y no la entendía. ¿Qué cosa? Daniel confiesa haber quedado espantado como resultado de la visión, de lo que ha visto. Él no entendía la visión. Ciertamente Daniel podía relatar y escribir el contenido, pero no comprendía totalmente su significado. Hermano, nosotros tenemos una ventaja con Daniel,
tenemos todo el consejo ya todo armado, tenemos Apocalipsis, ya tenemos al Señor Jesucristo en el escenario, ya vino, o sea, Daniel recibe la visión y dice, ¿y cómo será eso? Ahora, es cierto, hay mucho que no podemos explicar, pero todo lo que está en la Biblia podemos y debemos creerlo porque es la palabra infalible. Ya les decía hace un instante, ¿no? Dios ha cumplido sus designios en Babilonia, en los medo-persas, en los griegos, en los romanos, o sea, con detalles. Y vamos a ver más de esto, lujo de detalles, ¿no? Que cuando tú lees la historia universal te quedas así, ¿cómo? Dios dio detalles. Ahora, enseñanzas. Es importante, es impactante mirar la profecía y ver lo terrible que será la actitud del anticristo, sí. Pero un hombre perverso, no tendrá parangón ni tendrá comparativo alguno. Pero es maravilloso saber que nuestro Dios fiel y poderoso quebrantará a este ser despreciable y veremos a Dios castigando la maldad, la soberbia y la insensatez. Dios nunca, hermanos queridos, es un Dios de confusión. Él siempre explica lo que quiere dar a conocer a sus hijos y siervos. Dios cuando revela algo a nuestra vida o corazón no es para confundirme, sino para aclararme sus planes y cuán interesado está en mi vida. Es hermoso, alentador y tierno cómo Dios le ordena a Gabriel que se acerque a Daniel y le da a conocer el significado de la visión. Dios es un Dios cercano, hermano. Pero además también dice el verso aquí que mientras Daniel consideraba la visión, se puso delante de él uno con apariencia de hombre, posiblemente era el mismo Señor Jesucristo. No lo sabemos. Lo cierto es que Dios está preocupado en nuestra vida y por darse a conocer como alguien cercano y accesible. Esto es maravilloso. Es importante que aprendamos a esperar y buscar la voluntad de Dios para nuestra vida. Él siempre se revelará con claridad en aquello que Él quiere que yo haga. Hermano, recuerda eso. Dios siempre se revelará con claridad en aquello que Él quiere que tú y yo hagamos. Es importante que esté en la actitud correcta. Tenemos que estar en la actitud correcta para recibir el mensaje y la dirección clara de Dios. No podemos estar desenfocados, porque Dios tiene un plan para nuestra vida y no hay tal cosa como un azar en cuanto a lo que vive. Y Dios siempre cumplirá su propósito en nuestra vida, con el deseo de darnos gozo, darnos paz. Ahora, debemos recordar que Dios tiene sus tiempos, cuando Él cumplirá sus planes. No es cuando yo quiera o crea, sino cuando Él así lo establezca, porque sus tiempos siempre son mejores y perfectos. Y gloria a Dios por eso. Gloria a Dios por eso. Ahora, acá está un cuadro. Mire, Dios, primero, no es un Dios de confusión. No es un Dios misterioso. Se da a conocer. Dios se revela con precisión. Dios no es nebuloso, o sea, no es un Dios que será o no será. No, no. Cuando Dios habla a tu corazón, tú vas a estar seguro de lo que Dios te está diciendo, porque Dios es un Dios que da detalles. Dios se muestra como un Dios cercano. No pienses que Dios está lejano, no, no. Dios es un Dios cercano. Y Dios tiene un plan y propósito para tu vida. Hermano querido, nuestra vida no es un azar. Dios te salvó con un plan y propósito. Y algo maravilloso que esta profecía y este capítulo nos deja es que Dios siempre al final triunfará. Triunfará sobre nuestras incertidumbres, sobre nuestros gigantes, triunfará sobre nuestras luchas, triunfará sobre nuestras debilidades, triunfará aún sobre nuestra propia incredulidad. Dios siempre triunfará. El que empezó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Gloria a su nombre. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios. Mira lo que dice el Salmo 46, versos 10 y 11. Estad quietos y conoced que yo soy Dios.
Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Estad quietos. Ahora, esto nos deja preguntas, ¿no? Para nosotros. La aplicación. ¿Posees la actitud correcta para poder conocer a Dios y sus planes para tu vida? Mira, la actitud correcta, quietud. Yo creo que Dios nos ha permitido esta pandemia porque nos ha querido frenar. Ha querido, oye, espérate, estate quieto, quiero que conozcas quién soy yo. Y cuando nos detenemos, Dios revela sus planes a nuestra vida. Se da a conocer. Dios no le habla a gente apurada, hermanos. Y esto nos deja otra pregunta. ¿Hemos aprendido la actitud en la vida, en nuestra vida, para conocer a Dios? ¿Separas tiempo para detenerte en tu día para conocer a Dios y conocer sus planes? Pero esto también nos lleva a otra pregunta. ¿Qué cambios necesito hacer en mi vida para estar quieto? Algún cambio tenemos que hacer. Algo tiene que cambiar en nuestra agenda, en nuestro horario, en nuestra actividad. ¿Qué tengo que hacer? Porque si esto no va al plano de lo práctico, yo tengo que hacer cambios porque esto no es parte de mi vida diaria, no es parte de mi experiencia. Yo tengo que decir, Señor, tú quieres decirme muchas cosas, pero probablemente estoy demasiado apresurado para escucharte. Daniel recibió esta revelación como lo más maravilloso de Dios, como la esperanza. Daniel, no te turbes, no te aflijas. Daniel, yo no me he olvidado de mis promesas a Abraham, Isaac y Jacob. Daniel, yo haré que todo esto cambie. Esto que tú estás viviendo ahora, yo lo voy a cambiar. Quiero que tengas paz en tu corazón, porque yo soy el Dios de esperanza, el Dios de las promesas, el Dios que cumple, el Dios cercano, el Dios que tiene un plan, un propósito para tu vida. Y quiero, hermanos queridos, que me acompañes a Jeremías 29. Léelo conmigo, por favor. Abre tu Biblia en Jeremías 29, 11. Un pasaje tremendo que va en relación a todo esto. Mira lo que dice Jeremías. Jeremías 29, 11. Dice así, Jeremías 29, 11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Este es un pasaje hermoso, hermano, es un pasaje que yo te animo a que lo subrayes, que lo resaltes. Porque el Señor dice, yo sé los pensamientos que tengo acerca de ti, y son pensamientos de paz, de bien, para darte aquello que tanto tú anhelas. Yo sé lo que pienso de ti. Tú no me eres ajeno, pero necesitas estar en la posición adecuada para que yo me revele a ti. ¿Qué cambios tenemos que hacer en nuestra agenda, en nuestros hábitos? Estar quietos y conocer que yo soy Dios. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ti. Y mis pensamientos son de paz, de esperanza, para darte lo que tanto tú anhelas, a mi manera, a mi forma, en mi tiempo. Y no son pensamientos de mal, son de bien. Que Dios nos ayude. Este capítulo 8 es un capítulo que me llena de esperanza, de gozo. Yo no sé qué estés viviendo ahora, qué estés buscando de Dios. ¿A dónde está tu corazón orientado? ¿Qué le estás pidiendo al Señor? Pero sabes,
Dios es un Dios cercano, tiene planes para tu vida, es un Dios que da detalles, es un Dios que se revela, no es un Dios misterioso. ¿Y qué más saber? Es un Dios que nos ama, que sabe lo mejor para ti y para mí. Que Dios nos ayude, que Dios nos desafíe, que el Señor nos lleve a la aplicación, a aquello que de repente nos está pidiendo, de repente a cambiar ciertos hábitos, ciertos temas de nuestra agenda diaria y podamos experimentar de Dios su obra, su corazón, su amor. Vamos a orar, vamos a dividirnos en grupos y vamos. Señor, te damos gracias por tu presencia entre nosotros. Gracias porque tus promesas son sí y amén. Gracias porque tu palabra es una palabra de esperanza, porque eres un Dios que cumple lo que promete, que tiene planes, que está dispuesto a darlos a conocer y eres un Dios cercano. Gracias, Señor, porque tú nos hablas en la quietud y esperas que nos detengamos en nuestro diario andar, en nuestra actividad, para poder conocer que tú eres Dios. Señor, bendice a mis hermanos en medio de sus dificultades, aflicciones, en medio de sus dolores y carencias, o aún en medio de la bonanza, de la alegría y del gozo. Señor, cualesquiera sea la situación, sé propicio, Señor. Sé propicio a la vida de mis amados hermanos, que te aman, que te buscan, que quizás están esperando respuestas de ti, que quizás están esperando tu dirección. Señor, sé propicio. Da claridad. Habla con claridad, con nitidez. Tú que eres un Dios de detalles. Señor, haz tu obra. Y cada uno de ellos son preciosos en tus manos. Y yo te ruego que los tomes sus hogares, sus vidas, sus familias, sus hijos, y puedan, Señor, recibir ese consuelo que viene de ti, ese mensaje de esperanza, ese mensaje de paz, porque tú tienes pensamientos de bien y no de mal, para darnos aquello que tanto anhelamos. Señor, consuela a los que están afligidos, provee a los que están en carencias, sana a los que están enfermos, trae paz al que está con corazón incierto, con esa falta de paz que a veces nos invade. Señor, gracias por cada uno de ellos. Gracias porque sus vidas, su participación en este curso, tú lo sabes, son de profunda y tremenda inspiración para mi vida, Señor. Bendíceles, Señor. Los pongo en tus manos, sabiendo que tus manos son seguras, buenas, cariñosas. Gracias, Señor. A ti la gloria, a ti la honra, porque sabemos que lo que hiciste un día lo volverás a hacer. Volverás a abrir el mar, volverás, Señor, a mover montañas para decirnos que tú eres el Señor, el Dios que cumple con su palabra. Gracias, Señor. Gracias, muchas gracias. Eres un Dios bueno, Señor. Muchas gracias. A ti la gloria, Señor. En el nombre de Jesús, nuestro amado Cristo. Amén. Amén. Bien, hermanos. Dios los bendiga. Abran sus micros, saluden. Abra su cámara. Bendiciones, hermano. Podamos, Hermano. Juanito,
Bendiga. Gracias, Pastor Beto. Muchas bendiciones. Bendiciones, hermanos. Gracias, bendiciones para todos. Dios les bendiga. Hasta luego. Que Dios le bendiga. Mis hermanos. Que Dios le bendiga. Que Dios le bendiga. Roxanita. Rosanita, yo saber, Rosanita. Que Dios te bendiga, Claudia, desde Herrera. Hola, Martita. Hola. Nos vemos. Linda. Hola, Martita. Vamos, hermanos, que Dios les bendiga mucho. Adiós, pastor. Hasta luego. De luz, que Dios le bendiga. Luisito. Tenemos Alfonso, que Dios le bendiga. Hola, Betty. Amigos, que Dios te bendiga mucho esta semana. A ustedes también. Hola, Marisol. Bendiciones. Bendiciones, Marisol. Vemos Johnny, que Dios te bendiga. Marcela. Bendiciones. María José, ¿cómo estás, María José? Un abrazo, hermana Roxana. Hola, tío, gracias. Bendiciones, hermanos. Bendiciones, gusto. Saludos, pastor. Bendiciones.